Por eso le damos la bienvenida a Gabriel Merino, especialista en política internacional, geopolítica y sobre todo en las relaciones y los enfrentamientos que hay entre las distintas potencias o los distintos reagrupamientos, fundamentalmente China y Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar con vos esta noche. Lo mismo digo, la verdad que queríamos convocarte porque es muy interesante lo que está pasando en este momento. Desde el viaje de Xi Jinping a Rusia, bueno, empezaron a derivarse una cantidad de hechos que demuestran como un nuevo reagrupamiento, un nuevo polo y un nuevo reparto de poder que sin duda nos va a incidir, nos va a influir aquí en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces parece que esto está muy alejado. Pero, por ejemplo, lo que ocurra con los BRICS y con el banco que va a presidir Dilma Rousseff, sin dudas puede llegar a tener algún tipo de incidencia en nuestro país y en la política económica. Ahora, ¿cómo leer este faltazo obligado por parte de Lula al encuentro que iba a mantener con Xi Jinping? Bueno, Martín, no creo que el caso del faltazo sea una excusa en la cuestión de salud para no ir a ese encuentro con Beijing por supuestas presiones externas, etcétera. Creo que hay una situación de salud real porque Claro. es una apuesta hoy por hoy de Brasil volver a ser parte del club de potencias emergentes. O sea, desde el inicio, incluso en la campaña, incluso Dilma Rousseff, digamos, como próxima presidenta del BRICS, del Banco de los BRICS, que es muy fuerte eso, ¿no? Traducir Hay para una el que no intención. sabe qué es potencias emergentes. Bueno, había un conjunto de semiperiferias industriales, sobre todo en los 90, 2000, o países semiperiféricos, potencias medias, que a partir de su crecimiento, desarrollar proyectos políticos estratégicos, bloques regionales, fortalecimientos relativos, en el cual se destaca China, en segundo lugar la India, Rusia, después Brasil, Sudáfrica, pero también hay otras potencias. A partir de eso empezaron a establecer como un club de potencias emergentes, en la cual tiene algunos objetivos comunes. Discutir el reparto del poder mundial, discutir la división internacional de trabajo, ¿no? Discutir los márgenes de decisión, la autonomía relativa en sus regiones, sí, poner en discusión la estructura del poder mundial, expresando de alguna manera a nivel institucional y a nivel de las relaciones internacionales lo que está sucediendo en la estructura económica real y la estructura del poder mundial, digamos, lo que está sucediendo, las tendencias fundamentales que pasan por abajo y que se han acelerado. Y recordemos también que en Brasil, en 2014, en pleno gobierno de Dilma Rousseff, estos BRICS, que se constituyen en 2009, en realidad en 2006, pero donde se lanzan fuertemente es 2009, justo un año después de la crisis que sacude Occidente, que sacude Estados Unidos, la crisis del 2008. En 2009, en Fortaleza, en Brasil, se crea el Banco de los BRICS y el Fondo de los BRICS, donde ya se lanza desde esta potencia emergente toda una arquitectura financiera nueva, claro, ¿no? Que obviamente va a eclipsar el Banco Mundial y el FMI. Sí, pero bueno, lo va a eclipsar, sí, así Brasil lo decís como inexorable. Y, a ver, es indudable que por lo menos desde su emergencia tiene esa intención y que si bien sufrió retrasos, porque en muchos de estos países emergentes, como en Brasil, hay distintos proyectos políticos en disputa y ganó un realineamiento más hacia Occidente, un acercamiento nuevamente a Estados Unidos, hoy vuelve esta cuestión de ser potencia emergente y que Dilma presida el Banco de los BRICS, me parece todo un símbolo fundamental de lo que es primero la política exterior de Brasil, pero también lo que está sucediendo en este mundo. Un BRICS que además, Martín, me parece importante recalcar, se va a ampliar. Y uno de los países que podría entregar, claro, sería Argentina, además de Irán, quizás Arabia Saudita, o están en cartera ¿Arabia varios Saudita? países más. Es un club que crece. ¿Dijiste Arabia Saudita? Podría estar Arabia Saudita también. Qué fuerte, ¿no? Porque siempre fue fuertísimo. Un país muy alineado con Estados Unidos. Bueno, pero lo que acaba de suceder hace pocos días, que sacudió Occidente, que es el acuerdo de paz Irán, Arabia Saudita, que es los grandes contendientes en Asia suroccidental o Oriente Medio, le decimos, se dice desde Occidente, pero en esa región, dos continentes fundamentales, avanza un acuerdo importante, histórico, de reabrir embajadas, de restablecer relaciones diplomáticas. ¿Y quién es la mediación?
China. Y Impresionante. Arabia Saudita, ¿a quién le provee petróleo? A Irán, a Claro. China. ¿Y qué está acordando con China? Comerciar el petróleo en yuanes y no en dólares, que el comercio del petróleo en dólares es la base del petrodólar en que se funda, ¿no?, la hegemonía del dólar fiduciario a partir de los 70, así post-dólar patrón oro. Sí, hay un punto de cambios que se han acelerado que es impresionante. Creo que la cumbre de Moscú mostró eso. Incluso hasta los propios protagonistas le dieron ese carácter porque todo el tiempo hablaban de histórico, Sí. de estratégica y de la amistad, ¿no? Y en algún pasaje de nuevo orden mundial incluso. Y todo se da además mientras empieza un incipiente desplome del sistema financiero de Occidente. Hay que ver hasta dónde va a llegar. Algunos dicen que es como algo muy aislado. Pero lo cierto es que semana a semana vamos viendo cómo van cayendo bancos. Empezó con los de Estados Unidos, siguió con Suiza, ahora Alemania. Y como contraparte este fortalecimiento de los BRICS y del banco que además preside nada menos que una sudamericana, ¿no? Dilma Rousseff. Sí, yo diría tres cuestiones para mí, para ponerlo en contexto histórico y mirar a largo plazo esto, pero que es para entender la coyuntura. Una, que esta relación, no por casualidad, China-Rusia empieza en 1997. Yo siempre trato de resaltarlo porque desde los 5 de Shanghái, Sí. ellos empezaron a llamar en 1997 a construir un mundo multipolar. Y que eso coincide justamente con la decisión del otro lado de Estados Unidos, en plena momento unipolar, de expandir la OTAN y otras iniciativas que pasaba por encima los intereses de estos países. Entonces, hay una relación histórica estructural. Y esa relación histórica estructural se fue fortaleciendo. Los BRICS, como mencionamos, es uno. Y, digamos, hubo otro momento, la nueva ruta de la seda. Sí, hay distintos momentos que se va fortaleciendo y no para de profundizarse y armar, sobre todo, un nuevo bloque en Eurasia. Eso como primer cuestión que es parte del proceso histórico. A eso se le agrega que estas potencias emergentes y todo este mundo emergente se va fortaleciendo económicamente. Y sobre todo post-2008, con China a la cabeza, muestra un crecimiento muy fuerte frente a un estancamiento del norte global. Un estancamiento económico. Pensemos que Europa y Japón prácticamente no crecen desde 2008. Sí. Eso, datos del Banco Mundial, tienen un PBI nominal prácticamente igual que 2008. Sí. Sí, estancados están. Y eso, ese estancamiento contrasta con que China, por ejemplo, a nivel nominal casi cuadriplicó su PBI. Sí, imagínate, ¿no? O triplicó los salarios urbanos. Sí. Estados Unidos crece algo, pero si hay un fenómeno que lo vimos ya en 2008 con la gran crisis y lo estamos viendo otra vez, es un proceso de financiarización. Es decir, un crecimiento enorme del sector financiero, impulsado incluso por políticas estatales, monetarias, de la Reserva Federal, mucha emisión de dólares, mucha emisión de deuda que llega a niveles que ya superó el 100% del PIB de Estados Unidos. ¿Sí? Todo un proceso de financiarización que estalló en 2008, esa burbuja, pero hoy la burbuja es más grande todavía. Son burbujas que se crean también para cubrir esa falta de crecimiento real. Y que ahora está otra vez estallando. Entonces tenemos una dualidad entre ese crecimiento que se muestra a largo plazo de estos emergentes y de la economía real, y sobre todo de China, pero también de la India y otros, versus este estancamiento del viejo norte global, de las viejas potencias dominantes y la fuerte financiarización. Fernand Braudel, un historiador francés, le llamaba que la financiarización son los momentos, el otoño de una hegemonía. Es como cuando ya empieza es un síntoma del declive, ¿no? Empieza el ocaso, claro. Y estas burbujas que estallan. Me parece que eso también es otro proceso histórico y estructural clave a largo plazo que estamos viendo ahora desarrollarse. ¿El descubrimiento de nuevas energías en Estados Unidos no puede revertir este proceso? Hoy la transición energética la encabeza más Asia-Pacífico, China, Japón, Corea del Sur, que Estados Unidos y Europa. O sea, lo que es la electromovilidad, la energía solar y otras energías alternativas o la transición hacia lo post-fósil está mucho más centrada en Asia-Pacífico que en Estados Unidos. De hecho, todo lo que es electromovilidad, el mercado de electromovilidad, el 50% es el mercado chino.
Entonces, China ahí tiene una ventaja extraordinaria. La principal empresa de producción de autos eléctricos es BYD a nivel mundial, que es una empresa china que eclipsó fuertemente a Tesla. Obviamente que todo lo que fue el shale gas y el shale oil en Estados Unidos le permitió sí autoabastecerse en gran medida de hidrocarburos y dejar de depender de otros mercados. En realidad no se abastece del todo Estados Unidos porque también necesita lo de Canadá y México, pero bueno, convengamos que ahí lo tiene, son parte de su bloque. Sí. Y tratar de abastecer una parte a Europa, pero no le alcanza ese gas a Estados Unidos para abastecer toda Europa, ni por casualidad. Llegará un 20% de la demanda que necesita Europa de ese gas. O sea, sí, obviamente eso le fortaleció a Estados Unidos coyunturalmente, pero está lejos de revertir. De revertir un declive relativo que pasa por otros. A ver, un ejemplo de esto: el PBI industrial de China es igual al PBI industrial de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos, las tres viejas potencias industriales. Impactante. O de los 10 bancos principales del mundo, 4 son chinos, son estatales, medidos por activos. O sea, estamos viendo cambios muy profundos, que obviamente en algunas cosas Estados Unidos puede tener alguna ventaja relativa puntual que le quedó. ¿Dónde? Por ejemplo, el dólar, sin ninguna duda. Todavía mantiene ahí la primacía monetaria mundial. Bueno, entre otras cosas, lo que estaba discutiendo Xi Jinping y Putin en Moscú, y que discuten los BRICS también, es cómo empezar a desarrollar justamente una arquitectura financiera y comercio de monedas más allá del dólar. Se está discutiendo eso. Entonces me parece que... Sí, completa, Gabriel. No, me parece que... no, era más o menos lo mismo que vos decías. Me parece que puede haber movimientos tácticos o cambios coyunturales, pero no creo que se reviertan estas tendencias tan a largo plazo. Una apuesta era por la guerra, a ver si... a ese lugar quería ir, porque estamos en un contexto de guerra. Todo lo que vos estás contando se da en un contexto de guerra. Entonces, por lo menos se desprenden dos preguntas. Una es si esa guerra tiene que ver con una estrategia de la potencia en declive, y otra es si las potencias ascendentes o el pool de países ascendentes tienen contemplados en parte de su estrategia algún concepto bélico. A ver, sí, estamos en yo le llamo guerra mundial híbrida. Desde 2014 se lanzó, porque la guerra en Ucrania arranca en 2014, es indirecta, pero ya está involucrada la OTAN, está involucrada Rusia, atraviesa y fractura Ucrania, eso ya viene así. Y ahí ya empieza la guerra económica contra Rusia con más de 2.500 sanciones. Y ya empieza a hablarse en Occidente de una guerra fría, otros hablan el Papa Francisco en 2014 habla de tercera guerra mundial por pedacitos, ya se empieza a ver esta. Obviamente, como la pandemia aceleró un conjunto de tendencias, entre otras esta cuestión de ascenso de potencias emergentes con China a la cabeza y descenso del viejo poder dominante, aceleró también los enfrentamientos. Eso está claro. Dos, Estados Unidos, o la élite dominante en Estados Unidos y los que ganaron la discusión de qué estrategia seguir, tienen en Ucrania un objetivo central: que Ucrania quede en la OTAN o que Ucrania quede del lado occidental, porque de esa manera se debilita estructuralmente Rusia. Esto lo dice Paul Wolfowitz en 1992, así lo dice en un artículo en New York Times o Washington Post, no me acuerdo, lo cito en un trabajo. O sea, él dice, hay que sacarle a Rusia, a Ucrania y todo lo que eran países que pertenecían a la Unión Soviética para debilitarlas estructuralmente. También lo dice Brzezinski, después altos cuadros y funcionarios durante el gobierno de Bush o durante otros gobiernos. O sea, la élite dominante dice eso. Incluso Rand Corporation, un think tank del Pentágono, en 2019 hace una publicación que dice, es de libre acceso, se lo pueden buscar por internet, dice, hay que sobreextender y desequilibrar a Rusia. ¿Y cómo hay que sobreextender y desequilibrar a Rusia? Entre otras cosas, aumentando todo el material bélico y la provocación a Rusia en Ucrania. Es decir, y aumentando el apoyo a los sectores prooccidentales para que se estrese Rusia, para que pague costos en el extranjero,
para profundizar las sanciones contra Rusia. Esto lo dice explícitamente Rand Corporation, que no es un centro de investigación de por ahí, es un instituto clave, un think tank, un centro de investigación del Pentágono, que fue un instituto clave de la Guerra Fría. Entonces eso está claro. Y el tercer punto, digamos, en relación a tu pregunta, y sí, claramente, a ver, de esto tomaron nota desde hace años también China, Rusia, las potencias emergentes a través incluso de distintas publicaciones. Para los rusos, por ejemplo, en su concepción, y por lo que dicen algunos intelectuales cercanos al Kremlin, como Karaganov u otros, la clave está por, bueno, justamente en el análisis de ellos dicen, bueno, hay un declive de Estados Unidos, ese declive va a ser agresivo, hay que aguantar los próximos 10 años, eso lo dicen así, y hay que profundizar las alianzas multipolares, entre otras cosas dicen hay que hacer acuerdos con Irán, con India, con China, y que eso avance también con otros emergentes, y hay que defender ese gran bloque euroasiático, y no vamos a dejar que la OTAN llegue a Ucrania, ¿sí? Porque eso nos debilitaría estructuralmente, y menos aún que la OTAN tome Crimea, esta gran península estratégica del Mar Negro. Entonces, me parece que sí, que todos los actores están conscientes de esto y están jugando. ¿Pensás que, la última te hago, pensás que la estrategia de los 12 puntos de China son reales y tienen alguna chance de terminar con la guerra en Ucrania? A ver, este acuerdo histórico, que hasta a mí me sorprendió, digamos, de que haya emergido hacia la luz, se sabía que estaba negociando entre Irán y Arabia Saudí con mediación de China, es un buen antecedente, ¿no? Claro. Aparte que posiciona a China ya en un liderazgo mundial, que bueno. ¿Qué coincide este acuerdo? O sea, y la relación de Irán y Arabia Saudita con Rusia y Ucrania en relación a China, que todos son tienen como principal socio comercial a China. Vos agarrás Ucrania 2020, casi el 50% de las exportaciones e importaciones de Ucrania eran con China. O sea, es el gran... y que es un actor fundamental para la futura reconstrucción de Ucrania, o puede ser. Entonces, ahí tiene peso, tiene poder. Yo después creo también que también hay símbolos obviamente, a ver, esto... Del otro lado, la clave es Washington, porque quien quiera ir a la paz o no depende de Estados Unidos, porque hoy Ucrania por sí misma, Kiev, las fuerzas prooccidentales no tienen capacidad por sí misma ni autonomía estratégica, porque dependen 100% de la OTAN, de los suministros bélicos, del financiamiento y de un montón de cosas más. Pero bueno, del otro lado, en Washington también empiezan a haber voces que decir, bueno, hay que frenar esta guerra. Esta misma Rand Corporation, otro informe de hace un mes, sale a decir que no conviene una guerra larga en Ucrania y que incluso habría que ceder los territorios que actualmente controla Rusia e ir hacia la paz, entre otras cosas porque esto aparece un gran ganador que es China, digamos, entre otras cuestiones. Entonces también empieza a haber voces en Occidente que presionan. Y también creo que hay que tener en cuenta esto. Nosotros estamos en una fase 4, yo le llamo, de la guerra, a nivel más operacional. En esta fase 4, lo que tenemos ahora es una ofensiva de Rusia, que se está desarrollando incipientemente, pero en dos lugares claves, entre otros Bakhmut, pero que puede romper la línea de defensa ucraniana que tiene establecido ahí. Ahora bien, para frenar esto, la OTAN debería hacer lo que hizo más o menos en junio, julio del año pasado. Cuando en plena ofensiva Rusia, cuando estaba avanzando Rusia, hubo un involucramiento mucho mayor de la OTAN. Con los HIMARS, con planificación de las operaciones, con inteligencia satelital, un montón de cuestiones. Bueno, lo que pasa es que ahora implicaría una escalada mucho más fuerte, un involucramiento mucho más fuerte de la OTAN, con lo que eso implica también de desgaste, de suministros económicos, de involucramiento en la guerra. Sí. Entonces me parece que, no sé, la guerra es indescifrable, ¿no? en su dinámica, pero lo que empiezo a ver es que, primero, sí China tiene condiciones para, bueno, con estos 12 puntos, empezar a hablar con los actores para buscar la paz, porque aparte China apuesta por la paz, entiende que le conviene la paz.
Y en Occidente cada vez empiezan a haber más voces diciendo no nos conviene una guerra larga en Ucrania. Así que bueno, veremos. Por ahora, obviamente, la voz cantante Occidente dice hay que continuar y profundizar el apoyo a Ucrania y sobre todo el enfrentamiento contra Rusia. Pero bueno, veremos cuánto dura eso. Gabriel, la verdad que como siempre, súper interesante, así que te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran saludo. Bueno, Martín, un gran abrazo, buenas noches y nos vemos la próxima.